Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que juntos vamos a ver la estrategia definitiva de inversión para protegerse ante la gran crisis de deuda que tenemos, no que se nos viene, que ya está aquí, y el reset derivado de la inteligencia artificial. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo invertir para proteger nuestro dinero, tanto en 2025, 2026 y 2027, porque se viene una época muy interesante que el que no esté preparado va a sufrir y mucho financieramente, pero el que sepa accionar la información correcta que hoy te voy a enseñar va a poder aprovecharse y mucho de esta casuística para proteger su dinero, pero a la vez multiplicarlo sin riesgo a largo plazo. Este vídeo es una redactación o una versión 2 del directo que hice a finales de septiembre y que quizá ya has podido ver, pero que la mayoría de vosotros me dijo que no había podido verlo en directo y por tanto, como fue tan bien y vosotros me dijisteis que queríais poder volverlo a ver de nuevo o verlo los que no habéis tenido ocasión, he decidido grabarlo para todos vosotros para que lo tengáis y lo podáis volver a ver cuando queráis, porque es la base de la inversión. Es un directo o un vídeo que es totalmente indispensable tanto para ti como para todos tus conocidos y familiares, porque en él vamos a ver cómo empezar a invertir desde cero, de qué nos debemos proteger y qué resultados vamos a obtener invirtiendo con buenos activos, como vamos a ver a continuación. He dividido esta clase gratuita o este curso de inversión en tres claves. La primera de ellas es entender cómo funciona el sistema monetario y financiero en el que vivimos, cómo funciona la creación del dinero, la inflación, cómo funciona todo lo que nos rodea para que entiendas con qué reglas jugar, cómo aplicarlas y cómo ganar, porque estoy seguro que ahora mismo no las conoces. En la segunda clave te voy a explicar por qué hoy en día, en 2025 y 2026, estamos ante una oportunidad histórica y me atrevo a decir que prácticamente única y que no va a volver a darse más en el futuro para empezar a invertir y crear riqueza. Y además voy a acabar diciéndote una a una las que creo que van a ser las mejores inversiones para los próximos 10 años y te voy a explicar por qué en función de qué hace único a ese tipo de activo y qué le va a hacer brillar en los próximos 10 años en función de la situación macroeconómica o económica que hay ahora. Y finalmente te voy a presentar Método Liinvest. Me hace muchísima ilusión y puede que todavía no lo conozcas o si lo conoces te voy a despejar todas las dudas sobre él. Esta masterclass, este curso es para absolutamente todo el mundo. Tengas 16 años, 25, 75 o 85. Te interesa en todas y cada una de tus etapas. Y especialmente es para ti si estás preocupado porque no consigues crear patrimonio y te preocupa tu futuro económico. O, como es mi caso y fue el de la mayoría de las personas que nos rodean, no tuviste la suerte de pequeño de recibir educación financiera. O quizás ya te has lanzado a invertir, pero no has conseguido obtener buenas rentabilidades. O incluso has perdido dinero. Y si algo vamos a ver hoy es cómo no perder dinero. Porque Warren Buffett siempre nos dice que la primera regla de las inversiones no es ganar mucho, sino no perder ese dinero que tanto nos cuesta ganar. Y también es para ti esta masterclass si quieres saber cómo sacar más partido a tu sueldo y te ves envuelto en esa rueda de trabajo, gasto, trabajo, gasto, trabajo y no consigo ahorrar nada de patrimonio. Pero sobre todo es para ti si estás cansado de que te engañen y que todo el mundo te intente vender sus productos bancarios o financieros en los que todo el mundo gana dinero menos tú. Y es que esta clase es especialmente importante. Es especialmente importante porque, como empecé diciéndote, vamos a sentar las bases para que entiendas los grandes problemas que tenemos hoy en día y, sobre todo, cómo solucionarlos. Porque a mí no me gusta ser el típico pesimista que solo se queja, sino que a cada queja le encuentra la solución. Y entonces vamos a empezar encontrando el problema, ahora entendiendo la base, porque quiero que de verdad te lances cuando acabes esta clase a invertir y a gestionar bien tu dinero y a protegerlo para el futuro, pero para ello te tengo que dar el conocimiento, el framework, para que entiendas por qué es imprescindible y por qué si no inviertes lo tienes crudo. El primer gran problema que afrontamos en nuestra generación, las generaciones más mayores y los que están por venir en pleno siglo XXI es el crecimiento exponencial del coste de vida. Ha subido tanto todo que hoy en día ir a hacer la compra cuesta muchísimo más que antes, comprarse un coche, una vivienda es prácticamente imposible con sueldos normales. Y esto ha llevado también a la imposibilidad de acceso a la vivienda. Y todo esto combinado ha hecho que el sistema de pensiones y la sanidad esté en un jaque histórico. Luego lo vamos a ver. Y es que la población se está empobreciendo a un ritmo nunca visto antes por el estancamiento de los salarios que conlleva todo esto. Que la gente cada vez pueda comprar menos carne y pescado de calidad, cada vez pueda tener peores coches, los coches cada vez sean más viejos y la gente cada vez se independice más y más tarde. Y todo esto, querido amigo o querida amiga, es por una sencilla razón. El sistema financiero roto que tenemos
y las reglas del juego, que no son visibles para todos. Y tú nunca podrás jugar a un juego y ganar si no conoces las reglas. Y es que el sistema financiero y monetario está fallando al 95% de la población. Aquí tenemos las cifras reales de inflación media en España desde 1971. Fuentes del Banco Mundial, un banco oficial respaldado por los gobiernos. En España, que es esta flechita de aquí, Spain, tenemos que la inflación media desde 1971 es de un 6%. Cuando nos dicen que la inflación es de un 2, 3, nos engañan. Por eso tanto ha subido todo de precio, porque realmente ha subido un 6% desde 1971. Aquí tenemos una nómina de mi abuelo. Era electricista en Madrid en 1982. Cobraba 62.000 pesetas, que al cambio son unos 370 euros de hoy en día. Trabajando él solo, pudo comprar un piso en Atocha, un apartamento en Torrevieja y sacar adelante a 3 hijos. Fíjate si el dinero está roto, que hoy en día esas 62.000 pesetas son 372 euros. No se considera ni el ingreso mínimo vital esa cantidad. Se consideraría que hoy nadie puede sobrevivir con ese dinero. Aquí empieza a ver lo que vamos a ver hoy, que el dinero está roto y que si no entiendes las reglas lo tienes muy complicado. 372 euros ajustados al 6% de inflación que habíamos visto antes, que era la cifra oficial desde 1970, nos daría un sueldo de 5.182 euros. Con 5.182 euros, una familia sí podría vivir en Atocha con un solo sueldo, tener un segundo apartamento en Torrevieja, que es una zona humilde, y sacar adelante 3 hijos. Pero el sueldo mediano bruto antes de impuestos en España es de 24.000 euros al año, es decir, 2.000 euros al mes antes de impuestos, menos de la mitad de lo que ganaba mi abuelo si lo ajustamos a ese 6% de la inflación. Y esto se da por una sencilla razón. Tus euros y dólares con los que te pagan tu trabajo que tanto te cuesta generar y que tanto esfuerzo te lleva y que tantas horas de tu día dedicas y tantos años de tu vida dedicas, están perdiendo todo su valor. Cada vez que te meten el dinero en la cuenta corriente, está programado para perder valor. Y no lo hacen quitándotelo directamente, aunque ya te quitan una gran parte con los impuestos. No, te lo hacen aumentando la oferta de dólares y euros que hay en circulación para que los que ya hay valgan menos. Esto es una gráfica de la Reserva Federal estadounidense. Vemos como desde 1900 el dólar ha perdido el 99% de su poder adquisitivo. ¿Y sabes quién es el encargado de emitir dólares? La Fed, la misma que nos muestra esta gráfica. Es decir, ni siquiera te lo ocultan. El problema es que tú hasta ahora no lo sabías. Y como el dinero está roto, vemos con 3 ejemplos muy claros cómo esto a ti te afecta en tu día a día. En 2016, un Dacia Sandero costaba 6.000 euros. En 2024, un Dacia Sandero cuesta 13.000 euros. Una vivienda de 100 metros cuadrados, en 2019, 5 años atrás, costaba 270.000 euros. En 2024, 354.000 euros. Ha subido tu sueldo pues prácticamente un 35% en los últimos 5 años. La realidad es que para prácticamente nadie ha subido este valor. Pero es que desde el año 2000 se ha multiplicado por 4, algo que ningún salario medio español ha subido en los últimos 25 años. Y todo esto, como el dinero está roto y los activos se ven reflejados su valor en precios de euros y dólares que cada vez valen menos, nos deja esta impresionante gráfica de aquí. Si el 55% de los jóvenes en 2007 tenía, los que eran menores de 30 años, una casa en propiedad, hoy solamente el 27% de ellos tiene una casa en propiedad. De la franja de edad de 30 a 44 años, si un 75% de ellos tenía casa en propiedad, hoy solamente un 50%. Y esto nos muestra claramente el drama que tenemos hoy en día. Unos salarios estancados que encima son en una moneda que no para de perder poder adquisitivo. Lo vemos en los coches, lo vemos en la vivienda, lo vemos en el precio de la compra. Un 38% de subida en los últimos 6 años, los alimentos, un 26% los hoteles, un 22% las bebidas alcohólicas, el transporte un 17%. Todo lo que nos rodea no para de subir de precio y lo hace a mucho más ritmo del que suben nuestros salarios. Y todo esto, si ya fuera poco,
tiene un problema aún más grande de fondo, que es ese elefante en la habitación en el que los políticos no se quieren meter porque si dijesen la verdad perderían las elecciones y no serían reelegidos nunca y se van pasando la pelota de un partido a otro sin resolverlo. Nos prometen que nos vamos a jubilar con 65 años. ¿Pero es esto posible? ¿Sabías que la edad de jubilación se fijó a los 65 años en Gran Bretaña en 1925 cuando la esperanza de vida era de 70 años y trabajaban 6 trabajadores por cada trabajador en activo? Hoy en día estamos muy lejos de estas cifras, te lo voy a demostrar. Pero ya estamos viendo en Europa cómo Dinamarca ya ha dicho que a partir del 2040 todo el mundo se va a jubilar a partir de los 70. Y eso que Dinamarca es uno de los países de Europa con unas finanzas públicas más saneadas, con menos deuda y con más recursos. Mucho más saneadas que las españoles. Y es que las pensiones es un gran problema al que tenemos que enfrentar. Al pensionista le dicen que todo el dinero que ha ido pagando a lo largo de su vida se ha guardado, se ha invertido y que cuando él se jubile se le da. Pero no funciona así. Los pensionistas de hoy reciben su pensión con lo que pagan los trabajadores que hay en activo. Y para que esto sea sostenible, se tiene que dar que haya una base de trabajadores jóvenes mucho más grandes que los trabajadores jubilados que hayan y que los salarios vayan en aumento. Pero recuerda que los salarios están estancados y la pirámide poblacional en España está invertida. Hay más gente mayor que gente joven. Y además, el Estado año tras año no para de perder dinero y no ha tenido un superávit en los últimos 20 años. Y es que el combo es muy explosivo en España. Déjame mostrártelo con números. España no tiene ninguna hucha de pensiones, por mucho que los gobiernos te digan que sí. España la financia con deuda, esta teórica hucha y el pago de las pensiones. La deuda de la Seguridad Social ha pasado de 17.000 millones en 2017 a 123.000 en 2025. Es decir, en solo 8 años ha multiplicado por 10 la deuda. Y la tasa de dependencia en España es de 1,3 trabajadores en activos, en 2050 se estima que va a haber, frente a los 5 que había cuando empezó el sistema. Pero es que es muy grave esto porque somos el segundo país de la Unión Europea en el que menos hijos se tienen, solo 1,16 por mujer. Y como los salarios están estancados y tenemos un sistema de productividad tan malo donde las empresas no pueden pagar más a sus trabajadores, la nueva pensión media que recibe un pensionista cuando se jubila es superior al sueldo medio del joven que entra a trabajar. Es decir, el joven que tiene que pagarlos con sus impuestos la pensión del que está jubilado cobra menos que ese jubilado y es menor en cantidad de los jubilados que hay. Si a esto consideramos que tenemos la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea y que tenemos una precariedad laboral altísima, donde hay 3,5 millones de funcionarios por 3,2 millones de autónomos, es decir, que el peso del servicio público es aún casi mayor que el del servicio privado en España, tenemos una especie de quiebra técnica, donde España no va a ser capaz de pagar las pensiones que hoy en día paga a los 65 años, aunque te lo prometa, porque el presupuesto estatal está quebrado. No hay año en el que se gane más de lo que se gasta. Y el pago a pensiones del presupuesto estatal ya supone el 48,5% de todo lo que se recauda, es decir, de 1 cada 2 euros que gasta España, van un 48,5%, casi 1 de cada 2 euros, a pensiones y a repagar la deuda que cogemos para poder pagar las pensiones. Y esto, amigos, no es sostenible. Porque para hacer esto lo que va haciendo España es ir subiendo la presión fiscal, cobrar más impuestos, pero es que la recaudación fiscal ya está en máximos históricos y al final la gente se va a rebelar. Porque el trabajador medio, según la OCDE, que es el organismo de los países desarrollados oficial, ya ha estimado que pierde el 40% del sueldo solo en impuestos directos. Pero si subimos y asumamos IVA, el impuesto al combustible, a tabaco, quien beba, todo este tipo de impuestos indirectos, se le va al trabajador cerca del 60% de su sueldo. Y esto lleva a que la gente intente trabajar en negro, a que no se dé de alta, y hace que el 20% de toda la economía en España sea sumergida y haya muchos incentivos a escapar del sistema. Y pese a toda esta presión, no salen los números. Ya ves cómo evoluciona la deuda pública de España. Está en 1,7 billones de euros. Es un combo totalmente explosivo para la clase media, que no entiende las reglas, que le prometen una jubilación, que le prometen que va a vivir mejor que sus padres y que se da cuenta que a los 40 sigue compartiendo habitación y que el ideal de comprar una casa es más un sueño o la esperanza de acabar comprando una habitación que de verdad de poder tener un proyecto de vida que le ilusione. Y es que
cobramos en euros o dólares que se devalúan, como se devalúan, trabajamos cada vez más, pero todo sube a más ritmo de lo que nosotros somos capaces de producir más dinero y vemos que cada vez tenemos menos y menos poder adquisitivo. Y como los estados quieren sostener ese sistema de pensiones y ese estado de bienestar que cada vez es más grande, siguen subiendo más y más los impuestos a una clase media que está totalmente esquilmada y presionada. Y como veíamos, la mayor parte del presupuesto va para pagar las pensiones. Pero como cada vez además la población está más envejecida y la pirámide poblacional está más invertida y hay más gente mayor que joven, ni siquiera con todo esto vale, emiten más deuda, devalúan la moneda, tú te empobreces, tu patrimonio cada vez es menor, tú por tanto cada vez eres menos libre porque tienes menos margen de actuación, tienes menos capital ahorrado y tienes menos margen de decisión y esto te lleva a vivir estresado. Y sí, sé que igual esto te choca cuando tú pones las noticias y te dicen que el país va como una moto. Pero como a mí, si hay algo que he aprendido en mis 15 años como empresario y ya varios años como asesor financiero y como inversor, es la máxima de que las personas mienten, pero los números no, te quiero presentar esta gráfica de aquí. Aquí podemos ver cómo la riqueza neta mediana ha evolucionado desde el 2002 hasta el 2022. Los menores de 35 solían tener unos 75.000 euros en patrimonio. Hoy en día apenas llegan a 25.000. Los de 35 y 44 años estaban cerca de los 150.000 euros en patrimonio. Y hoy en día apenas llegan a los 75.000. De 45 a 54 ha pasado de 175.000 a apenas 130.000. Y los únicos grupos poblacionales que han mantenido o aumentado riqueza en estos últimos 20 años han sido los jubilados o los mayores de 55 años. Por una sola sencilla razón. Ellos sí pudieron acceder a una vivienda y activos financieros y los activos financieros sí que se han revalorizado y te han protegido de la devaluación de la divisa y del estancamiento de los salarios. Y como yo solo quería hacerte consciente del problema para darte las soluciones, te voy a explicar por qué ha ocurrido todo esto, por qué el sistema financiero falla al 95% de la población para ir avanzando hacia las soluciones y hacia los tipos de inversión y carteras de inversión que te pueden solucionar la vida, darte tranquilidad, felicidad y bienestar. Porque recuerda que cuando una familia o un individuo tiene capital y tiene dinero y tiene patrimonio, puede tomar mejores decisiones, pensar más a largo plazo, ser más libre, más rico, más próspero y más feliz. Porque aquí no va de acumular dinero para acumular, va de acumular dinero para usarlo como una herramienta para mejorar nuestras vidas. Así que déjame continuar con la clave 1 y explicarte cómo funciona el sistema financiero y monetario en el que vivimos. Bien, te lo venía diciendo antes, si a ti te obligan a jugar un juego sin conocer las normas, ¿qué crees que va a ocurrir? La respuesta es totalmente sencilla. Vas a perder miserablemente. Déjame explicarte quién soy yo para explicarte cuál es el juego, cuáles son las normas y cuáles son los trucos del juego para que juegues en modo fácil. Tengo con 32 años más de 2,5 millones de euros invertidos, partiendo desde cero y siendo de una familia de clase media, criado en Vallecas, en instituto público, todo normal y corriente. Ayudo a más de 350.000 personas a mejorar sus finanzas en YouTube y podéis leer los comentarios, todo el mundo ha aprendido un montón. Y además estoy formado como asesor financiero certificado de manera independiente y soy el fundador de Método Liinvest, donde ayudo uno a uno a las personas a aprender a ahorrar, planificarse y cumplir todos sus objetivos financieros gracias a crear una cartera de inversión que les haga más ricos y más prósperos. Dicho esto, que solo quería que me conocieses si acabas de llegar nuevo, quiero enseñarte esta gráfica de aquí. Si hay algo con lo que te tienes que quedar de este curso de 1 hora, es con esto. Nuestro sistema financiero no beneficia al trabajador, beneficia al inversor o al empresario. Pero tú puedes convertirte en empresario o inversor desde 10 euros al mes sin tener ni idea de finanzas y sin tener ni idea de montar empresas, sin tener que emprender. Luego te lo voy a explicar. Pero de momento, centrémonos en la gráfica. 2 líneas. La naranja oscura que se dispara, se va para la nube, y la naranja clara que se mantiene prácticamente estable. Bien, la que se mantiene prácticamente estable es la evolución de los salarios. Apenas han subido en los últimos 45 años. Y en cambio la naranja oscura es la evolución del precio del índice de acciones SP500 que refleja la cotización media o el aumento de cotización de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos o con sede en Estados Unidos. Aquí ya vemos 2 cosas importantes. Si tú coges tu sueldo y lo metes en un índice de este tipo, tu dinero se multiplica. Pero si tú dependes de tu sueldo, te vas a empobrecer. Lo que se revaloriza es el capital financiero, y luego vamos a ver los tipos de capital e inversiones que hay, y no los sueldos. Los sueldos apenas crecen. ¿Y esto por qué pasa?
porque el sistema monetario hoy en día está roto. Déjame explicarte cómo ha evolucionado el sistema monetario. Que es importante que entiendas cómo ha evolucionado el sistema monetario, porque el sistema monetario es tan sencillo como entender cómo funciona el dinero. Y tú cobras en dinero. Entonces tienes que entender cómo funciona para saber qué hacer con ese dinero. Hasta 1971, y con mucho resumen, existía lo que se conocía como el patrón oro. Los bancos, los estados, los gobiernos, para poder emitir monedas nuevas y divisas, tenían que tener un respaldo de oro físico para decir, oye, estos $10 se intercambian por X onzas de oro. Y entonces solo se podían endeudar en la medida en la que podían conseguir más oro para justificar la nueva deuda que emitían. Con este sistema, pues hubo crecimiento económico y hubo mucha inflación controlada, es decir, la inflación no se disparó. Y tú, si eras un ahorrador, ya te iba bien porque el dinero es más o menos estable, no se devaluaba demasiado rápido. En los últimos 30 años de ese sistema se empezó a pervertir y empezó a falsificar esto los estados y a emitir más divisa de la que tenían en oro. Y se llegó en 1971 con Bretton Woods a la rotura del patrón oro. Y pasó las monedas de estar respaldadas por oro y los gobiernos tener que emitir o comprar oro para poder emitir más divisa, que el oro es un activo finito y que lo tienes que minar y que hay que ir en el mundo, a decir, oye, yo emito toda la divisa que quiero y tú te fías de mí de que te la voy a devolver y te pago un interés, simplemente que además te lo pago imprimiendo nuevo dinero, lo que es una especie de sistema Ponzi en todo su esencia, ¿no? Entonces, desde que pasamos de este sistema de patrón oro al actual, lo que ha ocurrido es que todas las divisas se han devaluado muchísimo. Esta no es la primera vez que se hace este experimento. En la historia ya ha habido muchos sistemas que se desvincularon del oro. ¿Y sabes qué pasó? Que quebraron. Pasó con el Imperio Británico, pasó con el Imperio Español, pasó con el Imperio Portugués, pasó con el Imperio Romano, que cuando empezaron a hacer inflación monetaria y desvincularse del oro, quebraron. Todas las divisas a lo largo de la historia han ido quebrando, es como prácticamente están diseñadas. Las divisas están diseñadas para perder valor con el objetivo de que te lo gastes cuanto antes posible y consumas y comercies, pero no para que traspases tu riqueza a largo plazo. Y aquí se ve muy bien qué es lo que ocurrió después de 1971. Fijaos en la gráfica de la izquierda cómo la evolución de la inflación, que más o menos estaba controlada hasta 1971, con la ruptura del patrón oro, se disparó, llegando a un 2.933% de acumulado de inflación desde el año 1900. Y si esto lo traducimos al precio de las casas, en Estados Unidos, hasta 1970 estaba estable los años de salario que necesitabas para comprarte una vivienda, en más o menos 2 años y medio de salario bruto para comprarte una vivienda. En cambio, desde 1970, fíjate cómo se ha disparado, que ya en Madrid está en 10 veces el salario bruto lo que te tienes que gastar para comprarte una vivienda. Y aquí se ve perfectamente, la deuda de los estados respecto al GDP o el PIB de las economías se mantuvo estable, excepto en periodos de guerras, la Guerra Civil, la Guerra Mundial I y la Guerra Mundial II. Fíjate que hoy en día tenemos prácticamente el mismo nivel de deuda que hubo en la Segunda Guerra Mundial y se estima que para 2050 los gobiernos lleguen a un 180% de deuda sobre PIB, más del doble de lo que había en la Segunda Guerra Mundial. Como se ha perdido el respeto a la divisa, la gente y los países se endeudan sin control. Y lo que tú tienes que entender es que cuando los gobiernos se emiten dinero y emiten deuda y crean nuevo dinero, y aquí tienes cómo ha evolucionado el dinero, que ha crecido la base monetaria un 30% desde el 2020 solamente, ese dinero pierde todo su valor. Y es que estas dos gráficas luego te las pondré juntas para que las termines de entender. Pero tienes que comprender que esto que te cuento es real. Según el Instituto Nacional de Estadística, solamente en España los precios han subido un 84% desde el año 2000, mientras además los impuestos no han parado de crecer. Fíjate que en 1970, por no existir, no existía ni el IVA y pasó de una presión fiscal de unos 14 puntos sobre PIB a 38. Es decir, en los últimos 50 o 60 años nos han multiplicado por 3 la presión fiscal. Y tú te preguntarás, ¿a dónde va todo el dinero que se emite si cada año están imprimiendo millones y billones de dinero y yo no lo veo ni en mis sueldos ni en mejora de calidad de vida? Pues va a una cosa muy sencilla de comprender, a los activos financieros. Y luego vamos a ver cuáles son muy bien, que están divididos en dos, los activos financieros y los activos reales. Y luego te voy a explicar cuáles son mejores para invertir en la próxima década y cómo aprovecharte de ellos. Pero lo que te tiene que quedar claro es que si tú no puedes coger y trasladar y cambiar los euros y dólares que cobras a activos financieros y activos reales, te vas a empobrecer a un ritmo increíble. Pero que en cambio, si los trasladas,
te vas a enriquecer. Y es que es lo que está ocurriendo hoy en día. Los que comprenden esto, el top 1%, no para de enriquecerse. La riqueza que controla el top 1% desde 1990 hasta hoy ha pasado de ser del 20% al 30%. Es decir, en apenas 30 años han subido la riqueza que controla el 1% un 50%. Y en cambio, la riqueza de la mitad más pobre ha pasado de ser solo del 7 al 5% del total de dinero existente. Es decir, en el mismo proceso unos han aumentado un 50% su riqueza y los otros la han visto disminuida un 30%. Esto sencillamente ocurre porque la mayoría de la gente no conoce las normas para poder ahorrar, invertir y multiplicar su dinero. Unas normas muy sencillas que ahora vamos a ver y que te van a permitir multiplicar tu patrimonio con seguridad a largo plazo y vivir mucho mejor. Los gobiernos crean dinero de 3 maneras, todos los días sin que te des cuenta. Y para ellos es muy fácil aumentar el dinero, pero para ti solamente lo puedes conseguir si eres capaz de cambiar ese dinero por los activos que se benefician de esto. Los bancos centrales crean nuevo dinero cada día y se lo prestan a los bancos comerciales, al BBVA, al Santander, al MyInvestor, a todos estos, y que lo usan para comprar deuda a los estados, prestar más dinero a la gente o comprar activos financieros. Los gobiernos, cuando generan déficit, que es todos los años, están creando nueva deuda y generando nuevo dinero. Y los bancos, cuando reciben tu dinero, que tú se lo prestas gratuitamente, ellos lo cogen y lo prestan y lo apalancan. Por cada euro que deposita un cliente, ellos pueden prestar más de 10 y 20 veces ese dinero a nuevos préstamos, teniendo tu dinero como colateral. Esto se conoce como el apalancamiento o la reserva fraccionaria. Los bancos crean un montón de dinero y esto nos lleva a esta conclusión. Arriba, la evolución de la masa monetaria, que crece exponencialmente en euros y dólares, y abajo, el poder adquisitivo del euro y del dólar. Espero que lo entiendas muy bien y que te quedes con estas gráficas marcadas a fuego, porque esto que acabamos de ver tiene esta consecuencia. Todo el dinero se queda en el sistema financiero y los índices, las acciones, el oro, Bitcoin, los inmuebles, la renta fija, todo sube de valor mientras tu sueldo se mantiene estable y tú ves que cada vez puedes comprar menos porque todo lo que te rodea vale muchísimo más. Una vez que sabes esto, vas a entender que es muy similar al juego del Monopoly. Tú cuando empiezas a jugar al Monopoly y ves el tablero, sabes perfectamente que cuando cobras por pasar por la salida de entrada, que es más o menos tu sueldo, o empiezas a comprar pisos y estaciones de tren y activos a lo largo del tablero, o no vas a ganar, porque vas a ir cayendo en las propiedades de otros y en los activos de otros, te vas a gastar todo el sueldo y no te va a dar ni siquiera para llegar a la casilla de salida y vas a tener que pedir prestado dinero al banco, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Por tanto, tienes que entender que hay que entender y aprovechar estas reglas de juego para ganar en el juego de la vida y de las finanzas. Y hoy en día es un gran momento para aprovechar toda esta tendencia y toda esta dinámica porque creo que estamos en una de las mejores oportunidades históricas para crear riqueza gracias al sistema monetario que tenemos y gracias a los factores que vamos a ver que van a hacer que se multiplique la liquidez en circulación y se inflen y crezcan aún más el precio de los activos a los que te voy a enseñar a invertir y a los que gracias a ellos vas a poder multiplicar tu dinero. Bien, ¿recuerdas que te decía que cuanto más dinero en el sistema, menos vale tu sueldo, menos puede comprar, pero más crecen los activos financieros? Pues hay 5 factores que se van a dar en esta década que van a hacer que metan muchísimo más dinero y muchísima más deuda al sistema, teniendo como consecuencia que el que tenga su dinero invertido lo va a haber multiplicado a mucho más ritmo. El primero de ellos, empezaba este webinar hablándote de él. El gasto en pensiones va a multiplicarse en los próximos años y esto va a hacer que los déficits de los estados cada vez sean mayor, cada vez se tengan que endeudar más y cuanta más deuda de los estados, más van a crecer los activos financieros. El segundo dato es que cada vez hay un mayor número de personas sin trabajar. Lo veíamos con la ministra del Trabajo apoderándose y haciendo apología de que cada vez más personas reciben el ingreso mínimo vital. Cada vez el sistema de bienestar es más insostenible, mete más presión, se tienen que pagar más impuestos y aún así no se llega a cubrir el déficit. Por tanto, esto también mete muchísima presión al sistema para que los estados se endeuden más y más y más y el valor del dinero caiga y el de los activos se multiplique. Además, vivimos en un mundo geopolítico nuevo. La guerra de Ucrania, ya lo hemos visto en Oriente Medio, las tensiones con China, con Rusia, con Irán, que fue bombardeada hace no mucho. La OTAN ha pedido a sus miembros que suban el gasto al 5% del Producto Interior Bruto. En España está en el 2%. Subirlo al 5% implica 3 puntos más de PIB sobre deuda. Es una barbaridad. Y todo eso es deuda, todo eso es inflación y todo eso es nueva liquidez que va a los activos
financiero. Además, la Fed ya ha bajado tipos y va a seguir bajando tipos. La Reserva Federal, cuando baja tipos, lo que hace es bajar el precio de pedir prestado dinero. Y cuando pedir prestado dinero sale más barato, lo que pasa es que hay más préstamos y se crea más dinero. Y hay más dinero en el sistema, más inflación, más crecimiento de los activos financieros, más actividad real, y todo esto hace que los precios suban y que tu salario no llegue para cubrir la subida de toda esta subida de precios. Pero además hay un quinto factor que me hace a mí pensar que podemos estar ante uno de los últimos momentos para crear riqueza en la historia si eres un trabajador. Y es que el aumento derivado de la productividad gracias a la inteligencia artificial está haciendo que las empresas cada vez generen más con menos trabajadores. Y eso quiere decir una cosa muy sencilla, y es que cada vez a ti te van a pagar menos porque vas a ser más imprescindible en el entorno laboral, y cada vez va a valer más el capital, es decir, tener las empresas, tener el oro, tener los inmuebles, tener la renta fija, ser capaz de financiar empresas. En general va a valer mucho más ser propietario intelectual de esas empresas que no trabajar para ellas, porque trabajador va a poder ser sustituido por un robot o cada vez va a quedar relegado a papeles menos importantes en el proceso de creación de valor, y por tanto se va a devaluar su capacidad de ganar dinero. Todos los caminos, todos absolutamente los que he estudiado, apuntan a lo mismo: más dinero en circulación, más pérdida de valor del dinero y aumento en el precio de todos los activos, excepto de los salarios. Y por tanto, invertir es la única opción. Aquí quiero mostrártelo con una tabla a la izquierda y otra a la derecha que se ve tremendamente claro. La tabla de la izquierda refleja cómo tu dinero ahorrado va a perder valor adquisitivo si hay una inflación del 2%. Y recordemos que fue del 6% desde 1970 al acumulado, ¿vale? Y a la derecha, cómo crece con un 7% de rentabilidad anual compuesta, que es algo muy sencillo de conseguir después incluso de la inflación, ¿vale? Bien, si durante 20 años ahorramos 300 euros al mes, que son 3.600 euros al año, en 20 años habremos aportado un total de 72.000 euros, pero su valor real, después de la inflación, será de 58.000. En cambio, en la tabla de la derecha, si en lugar de ahorrarlos en una simple cuenta en el banco, los invertimos con los activos que luego te voy a enseñar, el valor real de esos dinero tras 20 años invertido pasa a ser de 157.914 euros. Ahí hay una pequeña rata con el punto después del 15, pero son 158.000 euros. Hay una diferencia de más de 3 veces entre tomar la decisión de ahorrar e invertir, entre tener 58.000 euros de poder de compra o 158.000. Simplemente por entender bien esta clase que te estoy dando y luego tomar las decisiones adecuadas. Pero al final, la magia de la inversión es que la mueve la fuerza del interés compuesto. Y esta fuerza del interés compuesto hace que incluso si del año 1 al 20 ahorramos estos 300 euros al mes y luego simplemente dejamos el dinero invertido en esos activos, va a seguir creciendo sin que nosotros pongamos ni un euro más, y del año 20 al 30 van a pasar de ser 158.000 euros a 310.000, con apenas 72.000 euros invertidos poquito a poco con esos 300 euros al mes. Por eso, porque el 1% que sí conoce esta información, es que la desigualdad no para de crecer y que para unos poquitos vivir cada vez es más fácil, más sencillo y más barato, y para otros más estresante, más agobiante y más caro. Y es que la combinación de un buen activo de inversión con el interés compuesto y la paciencia es tremendamente poderosa. 10.000 euros invertidos hace 10 años en el S&P 500 hubieran dado $35.000. Hace 20 años, 100.000. Hace 30 años, 290.000. Hace 40 años se hubieran convertido en 1 millón y si hubieras invertido hace 50 años en 3,5 millones. Nunca es tarde para invertir, porque aunque seas mayor o tú te creas que seas mayor, hoy en día la esperanza de vida de los hombres y mujeres es prácticamente 90 años. Aunque tengas 60, 70, 80, tienes que aprender a ahorrar e invertir, si no es para ti, para las siguientes generaciones, y crear un legado. Y todo esto que te estaba explicando de que el dinero se va a los activos financieros, no es que suban por arte de magia como si fuesen una burbuja que algún día van a explotar. No es así. Aquí te lo explico muy bien con esta gráfica. Tenemos 2 líneas. La línea verde, que es la evolución del precio índice S&P 500, que recoge la capitalización de las empresas 500 más grandes de Estados Unidos, y las ganancias que generan esas empresas. Vemos que su valor en bolsa va de la mano de las ganancias que generan. Y esto es interesante entender. Se benefician de la inflación. Como las empresas tienen lo que se llama poder de fijación de precios, cuando a ellos les suben el coste de la materia prima, ¿qué hacen? Subir el precio del producto.
y entonces no se ven afectadas por la inflación. Se ve afectado por la inflación el consumidor que cobra con un sueldo que no sube al ritmo de la inflación. Pero si te quieres proteger de la inflación, tienes que invertir en empresas. Aquí vemos la razón de por qué es tan seguro a largo plazo invertir en empresas. Te he hablado hasta ahora del S&P 500, que es el índice más grande del mundo para invertir en empresas. Pero invertir en acciones es solo uno de los activos que hay para multiplicar y proteger tu dinero y hacerlo con seguridad. Hay 5 activos que yo creo que todo el mundo debe dominar y convencer, y hoy vamos a ver algunos de ellos a continuación. Te los voy a contar explicándote por qué creo que son en la próxima década la mejor inversión para proteger tu dinero, en primer lugar, de la inflación, y segundo, multiplicarlo para asegurar tu jubilación y mejorar tu calidad de vida mientras proteges tu futuro y tu bienestar. Así que te pido que prestes muchísima atención a partir de ahora, porque creo que la oportunidad que tenemos es histórica y creo que el que no haga esto en los próximos 10 años se va a ver totalmente fuera por el reset que va a venir al cabo de los años de la inteligencia artificial, que tardará un poquito más o un poquito menos, pero como te decía, va a restar todo el valor al trabajador y se lo va a dar todo el valor al capital, es decir, a los activos financieros. Llegados a este punto, igual te preguntas, Javi, si invertir es tan seguro, ¿por qué yo conozco gente que me dice que la bolsa es un casino y ha habido gente que pierde mucho dinero haciéndolo? Pues bien, esto ocurre porque hasta hace muy poquitos años la banca dominaba el sistema financiero. Tenían prácticamente un monopolio y ellos preferían quedarse con el dinero y a ti inflarte a comisiones y que tú no ganases y ganasen ellos con tu dinero. Sus incentivos eran captar tus ahorros, venderte productos estructurados, fondos de inversión con comisiones carísimas donde solo ganaban ellos. Y esto se ve muy claro con las cuentas remuneradas. Hoy en día incluso la mayoría de bancos, tú depositas el dinero en ellos y ellos se llevan un 2, 3, 5, 10% cuando prestan el dinero o cuando lo invierten en el Banco Central y les da un 2% de remuneración gratuito y a ti no te cobran nada y encima te dan comisiones. Hoy en día en Europa deberías estar sacando un 2% de rentabilidad a tu dinero sin riesgo y en Estados Unidos cerca de un 4%. Y la mayoría de bancos no trasladan este beneficio al cliente y se lo quedan para ellos. La banca tenía tan dominado todo que no permitía que el individuo, que el particular, ganase dinero. Y solo aquellos que accedían a bancas privadas o a bancos muy exclusivos del mundo podían hacerlo. Por suerte esto ha cambiado en los últimos 10, 15 años y hoy en día es mucho más fácil para cualquiera invertir y gestionar bien su dinero. Pero aún y así, la mayoría de la gente comete muchos errores por falta de información. El primer error más claro es el que te acabo de hablar, dejar el dinero en el banco sin remunerar ni invertir. La inflación te lo devora. Desde el año 2000, un 80% han subido los precios. Luego te enseñaré por cuánto hubieras multiplicado tu dinero desde el año 2000 con los activos que te voy a enseñar. El segundo error es confiar en comerciales, confiar en que tú vas al banco y te van a prestar un servicio. No, perdona, tú entras al banco y eres un corderito que van a intentar devorar y colar todos sus productos porque van a comisión y cuanto más ganen ellos, menos ganas tú y viceversa. Y los comerciales no trabajan para ti y trabajan para la banca y te van a ofrecer todo tipo de productos como hemos visto con las preferentes, los PIAs, los fondos de pensiones malísimos que ofrecen, las hipotecas complejas o los productos estructurados. Fíjate cómo son que por no fiarse no se fían ni dejarte el boli sin la cadenita para que les firmes el papel y tú en cambio confías en ellos libremente. Aparte de esto, aparte de la banca, que por suerte no toda la banca es mala, ni todos los banqueros ni trabajadores del sector son malos, algunos son muy buenos y miran mucho por el cliente. Los particulares cometen una serie de errores que son mortales para la gestión de su dinero y su seguridad a largo plazo. El primero de ellos es comprar acciones individuales, pues porque están de moda, porque la han escuchado en su entorno, cuando no entienden que el 90% de las acciones que salen a cotizar acaban perdiendo dinero a largo plazo. Y sí, no te preocupes que luego te voy a dar el método para invertir en acciones con seguridad y que no compres esas 90% de acciones que son malas y que acaban perdiendo dinero. Pero tienes que entender que ese es un gran error. El segundo error, normalmente, es escoger fondos de inversión del banco. Fondos en los que te ofrecen, que solo te muestran el histórico de los 3 últimos años, con altísimas comisiones y muy bajos rendimientos a largo plazo. Esto quizá no lo sabes, pero los fondos, los bancos, te ofrecen fondos que son supervivientes. Ellos no tienen obligación de mantener un catálogo y mostrarte todos los fondos que han lanzado en los últimos 20 años. No, ellos cada año sacan cientos de fondos nuevos y si van mal, los cierran y no los ponen en el catálogo y solo te ponen los que con el sesgo de supervivencia han ido bien en los últimos 2 años, que al final lo más probable es que los últimos 2 vayan mal y vuelvan a la media de los retornos pésimos que ofrecen. Hay un dato muy curioso en España y es
que desde el año 2000 se cerraron más de 3.000 fondos y nacieron 2.000 nuevos. Es decir, se cierran incluso más fondos de los nuevos que salen a cotizar, porque no son capaces de batir al mercado o batir a los índices, que luego te voy a enseñar qué es y por qué esto es tan poderoso para ti para invertir a largo plazo. Con los fondos de inversión de gestión activa que la gran banca ha intentado vender como si fuera el milagro para los inversores, hay muchísima manipulación. Y es que las comisiones que ellos te cobran por decirte, oye, dame tu dinero y yo lo invierto profesionalmente por ti, son demasiado altas. Te cobran comisiones, ganen o pierdan. Y esto es un incentivo perverso. Se puede invertir prácticamente sin comisiones y yo te voy a explicar cómo. Hay una estadística sobre los fondos de gestión activa que a mí me rompe la cabeza y que me resta toda la confianza hacia ellos, ¿vale? En Estados Unidos se hizo un estudio durante 5 años de 2.130 fondos que había en existencia y ninguno de ellos logró sacar más rendimiento que el índice, que ahora te explicaré, de forma seguida cada 5 años. Esto es como si tú en tu clase de la universidad, los que un día son los mejores alumnos, al año siguiente pasan a ser alumnos mediocres y un mediocre pasa a ser alumno excelente. Es algo que no ocurre. Normalmente los buenos son buenos a largo plazo. El deportista de élite top del equipo suele ser la estrella o top 3 constantemente. Con los fondos de inversión no pasa. ¿Y sabes por qué? Porque no son rentables a largo plazo contra los índices en un 95% de las ocasiones. Pero esto, como los bancos lo saben, lo que hacen es, el que va bien últimamente lo pongo de estrella del escaparate y los que van mal los quito, los pongo abajo de la tabla y solo te voy mostrando los del sesgo de supervivencia que a medio y largo plazo tienden a ir mal. Y estos errores, los planes de pensiones, los fondos de inversión de bancos, las acciones sueltas, la criptomoneda de moda, invertir sin conocimiento o no invertir, llevan a que el retorno medio del inversor sea de apenas el 2%. Algo totalmente irrisorio y que no es válido para combatir y vencer a la inflación. Si estás invirtiendo y poniendo tu dinero a trabajar, el retorno mínimo que deberías sacar incluso con una cartera moderada debería de ser de un 6%. Si tienes un perfil moderado agresivo, de un 6-7% anual. Y si eres un perfil agresivo, deberías llegar a un 10 o 14% de rentabilidad anual compuesta. Y si no estás en estos números, déjame decirte que probablemente estés haciendo las cosas mal o haya demasiada gente viviendo de tu dinero. Y ahora sí, una vez que has comprendido cómo funciona el sistema monetario, los factores por los que creo que va a aumentar la liquidez y va a aumentar el precio de los activos y cuáles son los errores que la gente comete, ha llegado el momento para hablarte de los mejores activos para invertir en la próxima década. El primero de ellos, el oro. El oro, ahora te lo explicaré a continuación en detalle, pero ya lleva un 50% de rentabilidad este año y yo llevo avisando ya varios años de que había que estar posicionado en oro. Con los que me llevan haciendo caso llevan una rentabilidad muy buena en sus carteras. Acciones internacionales diversificadas mediante gestión pasiva. Ahora después te explicaré el detalle que es. Bitcoin, súper importante para la próxima década en mi opinión. Inmuebles apalancados, eso sí, eligiendo muy bien la zona. Yo creo que con estos 4 activos más uno, que aquí no cuento y que me lo dejo para otras ocasiones, puede ir muy bien para multiplicar tu dinero y hacerlo crecer con seguridad. Empezando por la inversión en oro, te diré que aunque poca gente lo conoce como activo de inversión, es la manera de proteger tu riqueza y mantenerla en el futuro más antigua y probada que existe. Más de 5.000 años lleva entre nosotros el oro y ha sobrevivido a las monedas de distintos imperios y civilizaciones, desde la azteca, al imperio romano, a los faraones egipcios, a los griegos, al imperio español, al imperio británico, al imperio portugués. Absolutamente todos los imperios tenían su divisa, el holandés también, y todos colapsaron, pero el oro siguió creciendo y manteniendo su valor y protegiendo a todos los que invertían en él. Parte de esto brilla ante la incertidumbre. Por ejemplo, tras la crisis del 2008 multiplicó su valor, tras la crisis del 2000 también multiplicó su valor y permite compensar y rebalancear muy bien las carteras de inversión. Como te decía, desde el año 2000 ha sido el activo más rentable de inversión y este año, solamente este año, va con un 50% de revalorización. Cuando tú mides el precio de las cosas que nos rodean en oro, te das cuenta que incluso el precio de la vivienda realmente, si lo comparamos con el oro, no ha subido. Una vivienda de 100 metros cuadrados costaba en el año 2019 unos 11 kilos de oro y hoy en día apenas cuesta 3,5 kilos de oro. Se ha abaratado entre 3 el precio de la vivienda. Pero el oro, además, creo que tiene un potencial alcista todavía tremendo. Acuérdate que te dije que hasta 1971 todas las divisas estaban respaldadas por oro. Y aquí tenemos esta gráfica muy buena que nos muestra el balance de los bancos centrales, de los que emiten moneda, de los que emiten divisa. Pues bien, el 90% de las reservas de los bancos centrales en 1900 era oro.
Con la rotura del patrón oro llegó a ser de solo el 10% en 2008, pero esta tendencia se está corrigiendo ante la inflación disparada y ya hoy en día es del 25% y se estima que pueda subir todavía hasta el 40 o 50%, multiplicando por mucho la demanda de oro y haciendo subir su precio. Pero además hay un segundo factor súper importante que hace subir el precio del oro, y es la desconfianza entre el bloque de Occidente y de Oriente. Mientras que hasta el 2022 los rusos, indios, chinos e iraníes mantenían su dinero de los bancos centrales ahorrado en dólares y euros, con la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos y Europa tomó la decisión de confiscar las divisas en dólares y euros de los rusos, y los rusos se dieron cuenta que de nada servía ahorrar en la divisa de tu rival si te la podían confiscar cuando te enfrentases a él. Y esto ha hecho que tanto rusos como chinos y como iraníes estén comprando un montón de oro para proteger sus finanzas del bloque de Occidente. Y estas tensiones, por desgracia, como tú muy bien sabrás, no han hecho más que comenzar y por tanto son factores muy alcistas para el oro. Tanto Harvard como grandes inversores como Ray Dalio recomiendan protegerse con oro y tener entre un 0 y un 10% de tu cartera en oro ante la creciente deuda de los estados, del enfrentamiento geopolítico y de la tensión disparada en la inflación. Se puede invertir tanto en oro físico como en ETFs que te permiten desde unos poquitos euros comprarlo y convertir tus euros en oro. El segundo activo más importante y el que debe ser la base de todas las carteras de inversión son las acciones internacionales diversificadas geográficamente mediante fondos indexados de gestión pasiva. Quizá esta es la primera vez que llegas a este término, que es esto de la gestión pasiva y que suena tan bien. Pues bien, te diré que invertir mediante gestión pasiva es ser capaz de invertir en las mejores empresas del mundo entero con diversificación máxima y desde 10 euros al mes. La gestión pasiva se basa en la premisa de que para invertir sencillamente hay que replicar un ranking de empresas, por ejemplo las 500 empresas más grandes de Estados Unidos o las 3.000 empresas más grandes con sede en el mundo desarrollado o las 5.000 empresas más grandes del mundo entero incluyendo las de mercados emergentes. Y que con este ranking lo que vamos a hacer es repartir el dinero de la 1 a la 500 en función al peso o tamaño que según su capitalización bursátil que ocupan. Es un ranking vivo que va variando cada año. Hace 50 años el top 10 de las empresas era otro totalmente distinto al que es hoy el top 10. De esta manera nuestro dinero siempre se mete en más proporción a los ganadores del momento y esto permite que ahora tu dinero esté en las mejores empresas de IA, en las mejores empresas de redes sociales y que si el día de mañana va evolucionando a otro tipo de tecnología, tu dinero vaya migrando a esas nuevas empresas que se van haciendo grandes. Y de esta manera tú inviertas menos en las más pequeñas, que incluso cuando van bajando de rendimiento son sustituidas por otras que entran en el ranking, que van cogiendo peso y que van subiendo. Esta manera tan sencilla de invertir permite invertir sin apenas comisiones y ha dado una rentabilidad del 10% anual en los últimos 100 años, lo cual incluso después del 3% de inflación te daría un 7% de rentabilidad anual compuesta, que daría esos retornos tan mágicos que vimos en la tabla aquella que comparábamos el ahorro con la inversión. Pero además, lo bueno de la gestión pasiva es que permite que tú, que vives en un pueblo de Cuenca o en Madrid o en Barcelona, o sea donde vivas, en Wisconsin o en Latinoamérica, puedas invertir a golpe de clic en las mejores empresas de todo el mundo y por tanto cambies tu divisa por acciones de las mejores empresas que se benefician de la inflación, de la tecnología y que tienen contratados a las mejores personas y profesionales para hacer crecer tu dinero sin esfuerzo. La inversión mediante gestión pasiva es muy segura a largo plazo. Si miramos en periodos de un año, hay un 67% de probabilidades de que tu dinero se rentabilice en ese año. Pero si inviertes y mantienes tu dinero invertido al menos 3 años, las probabilidades de ganar dinero en ese periodo se van al 88%. Si lo mantienes 5 años, se van al 93%. Y cuando amplías a periodos de más de 10 años, ya se va al 100%. Nunca hubo un periodo de 15 o 20 años donde se hubiera perdido dinero invirtiendo en fondos de gestión pasiva diversificados. Y es que aquí tenemos el retorno del S&P 500 en los últimos 150 años. En los últimos 150 años dio una media de 9,4% de rentabilidad que si le restas la inflación se quedaría en ese 7% que te hablaba. En los últimos 100 años un 10,4%, que daría un 7,3% después de la inflación, en los últimos 30 un 10,13%, en los últimos 10 un 12,56% y en los últimos 5 años un 16,43%. En estos últimos 5 años que tanto se ha inflado el precio de la vivienda, se ha inflado el precio de todo y se ha devaluado el precio de la divisa. Ves como te hubiera protegido de sobra poder invertir
en acciones, porque hubieras multiplicado tu dinero y todo se te hubiera vuelto mucho más barato. Fíjate lo transparente que es, que podemos ver los retornos de los índices en más de 150 años. Ahora bien, tienes que entender que invertir en fondos indexados no es una varita mágica en la que pones tu dinero y al año se multiplica, sino que va poco a poco y hay volatilidad. Volatilidad quiere decir que un día sube un poquito, otro baja, otro sube mucho, otro baja más, otro sube, pero al cabo del tiempo acabas subiendo mucho y acabas multiplicando tu dinero. Lo interesante de esto es entender que el mercado siempre tiende a subir muchos más años de los que tiende a bajar. Aquí vemos los periodos alcistas como son de media de 6 años y 10 meses y en cambio las correcciones son de apenas de 1 año y 3 meses. Y en el mercado alcista se multiplica por muchísimo el dinero y en los peores mercados bajistas como mucho pierdes de entre un 20 a un 40% que se acaba recuperando unos poquitos años después. Mucha gente me pregunta si ahora que el mercado está en máximos es buen momento para invertir. Y bien, yo me gusta siempre enseñar en este estudio de JP Morgan en el que demuestra que el mercado, para empezar, está diseñado para estar en máximos históricos porque siempre tiende a crecer, pero además es incluso más rentable de media invertir cuando el mercado está en máximos históricos que cuando inviertes en un día cualquiera, lo cual es muy buena noticia para los que empezáis a invertir ahora. Pero además hay otra noticia muy interesante hoy en día, que es que vienen bajadas de tipos de interés y esto generalmente es alcista para la bolsa a largo plazo. Pero además, en el mercado, como se ha impreso tanto dinero, hay muchísimo dinero aparcado en lo que se conoce como fondos monetarios, que cuando los tipos de interés bajan, suelen ir a la bolsa, generar más presión de compra e inflar más el precio de los activos financieros. Pero esta tabla, para los que os preguntáis si hoy en día es buen momento, pese a que a mí no me gusta intentar adivinar qué va a hacer el mercado en un año, sino posicionarme de cara a 10, 15 o 20 años, nos dice que cuando se recortó tipos de interés cerca de máximos históricos, nunca jamás en más de 20 ocasiones se perdió dinero invirtiendo vista a 12 meses. Y que el retorno medio en 12 meses después de la primera baja de tipos, que fue hace unas semanitas, fue de cerca de un 14% de rentabilidad después de la primera bajada de tipos. Pero además, otro factor muy alcista que yo veo para esta década es que la productividad no ha parado de crecer. Sé que ahora la palabra de moda es la inteligencia artificial, pero yo lo dejaría en tecnología, porque miremos cómo ha evolucionado el margen de beneficios de las empresas del S&P 500 desde el año 2000. En el año 2000 el margen de beneficios era de un 8% y hoy en día en el 2025 es de un 14%. Es decir, las empresas hoy ganan un 80% más sobre su facturación de lo que generaban en el año 2000. Y con la IA esto no va a parar de crecer y hacerse cada vez más exponencial. Y esto mismo se refleja también en lo que te comentaba antes. Cada vez el número de trabajadores necesarios para generar 1 millón de euros o de dólares ha bajado. Desde 1990, que se necesitaban 10, hoy en día, en 2025, solamente se necesitan 2 trabajadores para generar ese millón. Esto te da una idea muy clara de que cada vez el trabajo humano es más prescindible y por tanto menos valioso y por tanto lo van a remunerar menos y el capital financiero es más valioso y va a ser más caro acceder a él. Por tanto, cuanto antes entiendas que tienes que cambiar tus euros o dólares por capital financiero, antes te salvarás de la quema y te protegerás ante esta nueva era de dominancia tecnológica. El tercer activo para la próxima década que creo que tiene un potencial enorme es Bitcoin. Sé que Bitcoin genera mucha controversia, porque es un activo nuevo, nació en 2010. Que sea joven, obviamente le da mucha volatilidad y hace que tenga años donde crece mucho y años donde decrece mucho. En concreto ha tenido 3 años donde ha tenido caídas de un 58%, 73% y 65%. Pero pese a estas caídas, ha dado una rentabilidad cercana al 100% anual. Esto hace que no sea un activo que tengamos que pasar de largo, no tanto por los números y las rentabilidades, sino por cómo está diseñado. Bitcoin es una especie de oro digital que mejora al oro en todo excepto en su juventud. Es decir, le mejora en lo fácil que es trasladarlo, en la predictibilidad de cuánto queda por minarse, en que no es manipulable ni alterable ni se puede revertir una transacción ni nadie te puede evitar que envíes Bitcoin de un sitio a otro. Y es totalmente descentralizado y se ha convertido en la mejor protección contra la inflación monetaria, el exceso de liquidez y de deuda. En un mundo como en el que estamos, de desconfianza entre estados, de cada vez más impuestos y de cada vez más inflación y más liquidez, Bitcoin se convierte en un elemento totalmente indispensable en cualquier cartera de inversión de cualquier persona que invierta para mantener su poder adquisitivo a largo plazo. Personalmente,
No creo que Bitcoin vaya a seguir dando obviamente un 100% de rentabilidad anual, pero sí que creo que puede estar entre un 15 y un 20% en la próxima década. Y esto implicaría multiplicar tu dinero en Bitcoin cada muy poquitos años. Pero es que además se vienen factores muy alcistas para el precio de Bitcoin. El primero de ellos es que ya hay adopción institucional. Grandes inversores como Harvard, Fidelity o fortunas personales están incluyéndolo en su estrategia de inversión. También países como Luxemburgo o como El Salvador. Bitcoin además es el activo más fácilmente traspasable. Y en un momento de conflictos geopolíticos donde puede estallar la guerra en Europa, pueden estallar guerras mundiales, poder llevarte tu riqueza a solo un clic e irte al otro lado del mundo donde no estés afectado por la guerra es totalmente imprescindible e innecesario para proteger tu futuro. Pero además, en un mundo de dinero y deuda ilimitada, la realidad es que Bitcoin es totalmente predecible y eso le hace posicionarse como un activo refugio, como un activo reserva a largo plazo muy potente. Pero además, Bitcoin todavía es algo que es muy pequeño. Te puede sonar que 100.000 euros el precio de un Bitcoin es muy caro porque hace no mucho estaba en 20.000. Pero yo estoy convencido de que en 10, 15 como máximo o 20 años lo vamos a ver en 1 millón por cada Bitcoin. Y es que simplemente hay que entender que hoy el market cap total, el valor total de todo el Bitcoin en circulación es de 2,3 trillones contra 25 trillones del valor del oro. Y que el oro, incluso con ese market cap, ha conseguido hacer un 50% de revalorización en un año. Con lo que Bitcoin en un año sigue pudiendo hacer 100, 200, 300% porque tiene un market cap mucho más pequeño y porque la demanda es tan grande que podríamos ver esos crecimientos en no mucho tiempo. Bitcoin, en su breve historia, ya ha resistido intentos de censura, de prohibición y por fin, tiene viento de cara del regulador americano que ha visto, especialmente en Bitcoin y especialmente en las stablecoin, un aliado suyo para hacer aún más resistente su sistema financiero. Y como te decía, su rentabilidad potencial es muy esperada y es especialmente sensible a la liquidez y cuando hay más liquidez en el sistema, más crece Bitcoin. Y esto con recorte de tipos, con impresión de dinero, es muy alcista para su valor. Normalmente Bitcoin ha ido por delante del oro y ha ido creciendo más rápido de lo que crecía el oro, pero en estos últimos años el oro ha subido más, o este último año, de lo que lo ha hecho Bitcoin. Y esto nos puede indicar que a corto o medio plazo Bitcoin puede recuperar ese tramo perdido y recuperar esa rentabilidad que se ha dejado respecto al precio del oro. Por tanto, yo considero que Bitcoin es un activo imprescindible para la próxima década, dadas las circunstancias que tenemos. El cuarto tipo de activo que creo que va a funcionar bien son los inmuebles apalancados con deuda hipotecaria como la que hay hoy en día, que está cercana al 1,7, 1,8, 1,9% o incluso 2% para perfiles de no residentes en España. Hay capitales de provincia donde los precios aún van a seguir subiendo mucho por una combinación de falta de oferta y aumento de la demanda. En España tenemos una población disparada porque los políticos quieren arreglar el problema de las pensiones haciendo crecer la masa poblacional con inmigración y esto ha hecho que la población en España esté creciendo a un 1% anual y estén habiendo un déficit de más de 300.000 viviendas cada año. Es decir, hay más de 300.000 familias que necesitan comprar viviendas de las nuevas viviendas que salen al mercado. Y esto con un combo de deuda hipotecaria barata y de posibilidad de financiar hasta el 90 o 100%, dependiendo de la tasa de esfuerzo que te suponga sobre tus ingresos y tu patrimonio, hace que comprar hipotecado pueda ser una muy buena inversión a largo plazo en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga y ciudades donde en definitiva hay mucho trabajo y hay una población creciente que no encuentra pues un crecimiento de la oferta de la vivienda al mismo ritmo. Obviamente con la inversión en inmuebles hay que tener cuidado porque es menos líquida, porque implica la deuda, pero bien hecha, asesorada y de la mano de expertos puede ser muy rentable para la próxima década. Después de haberte explicado los 4 activos para los que estoy más alcista para los próximos 10 años y darte todo el contexto, déjame explicarte la rentabilidad que ha habido desde el año 2000, donde hemos vivido la burbuja de la crisis.com, que cayó el mercado un 50%, y también la gran crisis financiera, la caída del 2018, la del 2020 y la del 2022. Es decir, un montón de crisis por medio y aún así, fíjate, el oro ha multiplicado por 10, el S&P 500 por 5, el Nasdaq por 5, el MSCI World por 4, el IBEX por 3,5, la vivienda en Madrid sin apalancar por 3, petróleo por 2, Eurostoxx 50, que es el índice europeo, por 2,20 y la inflación prácticamente por 1,8. Como ves, lo peor que puedes hacer es no invertir, porque todos los activos en estos 25 últimos años, pese a crisis, pandemias, guerras, absolutamente de todo, han multiplicado y por mucho su valor. Espero que a estas alturas ya estés totalmente convencido y entiendas que ahorrar no es
suficiente. La tasa de inflación, según el INE, de los últimos 20 años ha sido del 2,6%. Ese 2,6% haría que 50.000 euros tuviesen un poder de compra real después de 20 años de 29.000 euros. Si esos 50.000 euros los inviertes a un 10% anual, que es factible con carteras, combinando los activos que acabamos de ver, en esos mismos 20 años los multiplicarías por 366.000 euros. Una diferencia de más de 10 veces el poder adquisitivo entre ahorrar e invertir. Y es que al final ahorrar es intentar subir una montaña con una mochila pesadísima de ladrillos. Y en cambio invertir es pues ir en avión prácticamente. Y vivir la vida en modo fácil y modo seguro a largo plazo. Ahora bien, para invertir hay que dar una serie de pasos importantes. Porque cuando uno quiere correr mucho, se puede tropezar. Y más aún cuando no lo ha hecho nunca y no tiene el conocimiento suficiente y adecuado. Lo primero de ello, para empezar a invertir, es planificarse adecuadamente. Hacer un primer presupuesto, ver bien tus ingresos, tus gastos, qué patrimonio tiene, qué impuestos pagas, cuáles son tus activos, cuáles son tus pasivos. Y en base a esto, marcarte tus objetivos económicos y de vida para los próximos 1, 3, 5, 10 y 20 años. Y saber que vas a utilizar ese dinero y vas a ahorrar e invertir para fijarte objetivos ambiciosos, pero que vas a ver que gracias a la inversión son realistas. Y vas a entender que te puedes cambiar la vida gracias a la inversión. Y que puedes tener una vida mucho más libre y mucho más próspera gracias a tomar la decisión de pasar de ser ahorrador a inversor. Y cuando tienes estos objetivos y los entiendes y ves que es factible y juegas con la calculadora de interés compuesto y te planificas bien, debes de crear el plan de inversiones que se ajuste a tu situación personal, a tus objetivos y a tus necesidades como inversor de perfil de riesgo, volatilidad máxima y activos que tú comprendas y entiendas y estés seguro con ellos. Y con ese plan de inversiones, dejarlo funcionando, automatizarlo gracias a la gestión pasiva y poder vivir el día de mañana de tu cartera de inversión generando rentas con ellas. Y es que esto es totalmente posible. Una cartera de inversión debería combinar los distintos tipos de activos, no quedarse solamente con unos, porque hay algunos que funcionan mejor en un periodo de bonanza, otros que funcionan mejor en inestabilidad, otros que funcionan mejor en recesiones, y combinando todos ellos entre sí, obtenemos una media de rendimiento muy alta, pero con una volatilidad muy controlada. Pero sobre todo, la cartera de inversión debe ser personalizada a tus necesidades, se debe adecuar a tu perfil de riesgo y debe tener en cuenta cuándo necesitas el dinero. Porque tu inversión no puede ser la misma si necesitas el dinero en 2, que en 5, que en 15, que en 25 años. Debes de combinar distintos los activos e ir moviéndolos de unos a otros en función de cuándo se vaya acercando tu horizonte temporal. Pero sobre todo, las inversiones debes concebirlas como un instrumento pasivo, donde tú lo automatizas y te olvidas. Y no te hace vivir esclavizado y no te hace pensar que tienes que estar haciendo trading, comprando, vendiendo, siendo un experto economista. No. Nada de eso. Para invertir con éxito a largo plazo, no necesitas saber más de la cuenta. Me gustaría preguntarte si ya tienes una cartera de inversión que te combine estos activos para proteger tu patrimonio y multiplicarlo a largo plazo. Porque ya has visto que si no lo tienes, estás en serios problemas. Y es que una buena cartera con una combinación adecuada de activos te protege de la inflación, de crisis económicas e incluso de guerras y conflictos geopolíticos. Si tú tienes ahora 10.000 euros para poder invertir y aparte haces aportaciones de 300 euros al mes, en apenas 20 años podrías conseguir 351.000 euros con apenas 82.000 euros puestos de tu bolsillo poquito a poco en esos 20 años. Es que la diferencia es tan grande de verte con 350.000 euros que te cambia la vida, que te hace vivir mejor, tener mejores vacaciones, poder ayudar más a tus hijos, a tus padres, tener mejor coche, ir a mejor gimnasio, comer mejor comida, poder mandar a paseo a tu jefe, poder jubilarte con 50 o 60 años y no estar a expensas de lo que te diga el gobierno de turno. Si empiezas aún más jovencito, lo tienes aún más fácil. Empiezas de los 30 a los 60 o de los 35 a los 65, con apenas 300 euros al mes y sin inversión inicial. 30 años después acabarías acumulando 850.000 euros, que con la regla del 4% podrías convertirlo en rentas vitalicias y tener 32.000 euros brutos de por vida en rentas sin que se te acabe nunca tu dinero, porque solo retirarías el 4% o cobrarías dividendos o rentas por valor del 4% y el resto seguiría invertido incluso creciendo y verías que tú recibes esos 32.000 euros y que incluso cada vez tienes más dinero invertido que luego podrías disponer o venderlo o hacer con él lo que quisieses. Y es que hay tantos objetivos como tú te quieras marcar.
pero también, por ejemplo, puedes ahorrar para tus hijos. Desde el año que nacen hasta los 30, si les aportas 100 euritos a una cuenta entre tú, tus familiares, amigos, regalos, esos 100 euritos en 30 años se convertirán en 283.000 euros, facilitándoles enormemente su futuro, la entrada de la casa, la universidad en Estados Unidos, el máster, el poder montar un negocio. En definitiva, ya ves que invertir es realmente la única alternativa segura para asegurar tu jubilación, tu pensión y evitar perder a largo plazo tus ahorros. A mí me gustaría preguntarte en este punto si a ti te gustaría que yo y mi equipo te acompañásemos personalmente en crear tu propio plan de inversión, planificarte financieramente y ayudarte a que en el menor tiempo posible, pero de manera segura y estable, alcances todos tus objetivos económicos. Bien, si esto es así, quiero presentarte Método Liinvest. Método Liinvest es el método paso a paso en el que te acompaño para que crees tu cartera de inversión, te planifiques financieramente y cojas el control de tu vida financiera para garantizarte que vas a tener un futuro tranquilo, próspero, libre, rico y feliz. Es un servicio híbrido que está compuesto de formación práctica y de acompañamiento personalizado, para que nada te frene. Esto no es una formación tradicional, nada de eso. Esto es este servicio híbrido donde entramos en tu vida y la ponemos patas arriba para que crees esa cartera de inversión, te marques tus objetivos y alcances tus objetivos lo más pronto posible y de la manera más sólida. La parte formativa está compuesta de 4 módulos principales. El módulo 1, todo lo que necesitas saber sobre planificación financiera, finanzas personales, objetivos de vida, presupuesto, absolutamente todo para que aprendas a marcarte los objetivos ambiciosos y realistas que te van a permitir vivir más, mejor y más libre. Módulo 2. Te vamos a presentar los 5 principales tipos de inversión y vamos a ir en profundidad total de 0 a 100 para que los entiendas y los domines. Vamos a ver la renta fija, el oro, Bitcoin, los inmuebles y la renta variable. De 0 a 100, sin dejarnos nada, para que te vuelvas un experto en cada uno de esos activos. Módulo 3. Vamos a ver las distintas carteras de inversión, combinaciones, rentabilidad, volatilidad, drawdowns, absolutamente todo, para que puedas elegir la que mejor se adapta a tus necesidades, objetivos, perfil de riesgo y horizonte temporal. Aquí no damos nada por sentado. Desde los más novatos hasta los más expertos van a aprender un montón en este módulo. Y en el módulo 4, finalmente, vamos a ver cómo con todo lo que hemos aprendido, vamos a coger nuestra cartera, nuestras finanzas, nuestras cuentas de banco y las vamos a automatizar para crear nuestra estrategia de ahorro y de inversión que nos dé una gestión eficaz y relajada del dinero, pero que veamos cómo año tras año no para de crecer y de multiplicarse a largo plazo. El contenido formativo es increíble y va de 0 a 100. Pero además, el acceso a todo el contenido es de por vida. También a futuras mejoras. Si hay futuras mejoras, lo tienes incluido. Como te decía, Método Liinvest es un servicio híbrido y tiene la parte formativa, pero también la parte de servicio. ¿En qué consiste nuestro servicio de acompañamiento? Bien, es un acompañamiento durante 6 meses totalmente completo. Consta de 3 videollamadas individuales con un tutor financiero que se te va a asignar y que luego te los voy a presentar y que son auténticos expertos. Las 3 llamadas están diseñadas en 3 fases. La primera, la fase de auditoría. Vamos a ver juntos tu presupuesto, tus objetivos, tu planificación, tus bancos, todo. Te vamos a ayudar a hacer esa auditoría completa para que cojas el control de tu dinero y marques tu rumbo. Vas a ganar una claridad y te vas a dejar de lado la ansiedad económica. Segunda fase, plan y cartera. Vamos a ver cómo convertir ese plan en una cartera personalizada que te ayude y que te dé la seguridad y la tranquilidad y te resuelva todas las dudas de cómo vas a conseguir convertir tu dinero en la cantidad que necesitas para cumplir tus objetivos. Y vamos a resolver todas las dudas que tengas de carteras de inversión, de bienes, de activos, absolutamente todo. Y finalmente, en la tercera llamada y final, vamos a ver cómo automatizar e implementar eso para que tengas tu sistema infalible de inversiones pasivo, que no te lleve más de 5 horas al año actualizarlo y tenerlo al día. Aparte de estas 3 llamadas individuales que ya por sí solo merece la pena por completo, tenemos cada semana una sesión grupal conmigo y con otros expertos de finanzas que conoces y que son gente muy top, profesionales del sector súper reconocidos, para resolverte tus dudas, acompañarte. Es en directo, es en grupo. Hay, pues no sé, en cada sesión al final salen 60 o 70 preguntas fácilmente que respondemos, compañeros plantean casos y se aprende una auténtica barbaridad. Se quedan guardadas para el que no pueda acceder en directo y las puedes consultar en cualquier momento. Pero aparte de esto, aparte de las llamadas individuales, aparte de las llamadas grupales semanales, hay también soporte privado ilimitado
con el director académico, que es Marc, que luego te lo presentaré, y conmigo, donde resolvemos por correo todas las dudas que puedas tener. Y aparte de esto, se te da acceso a la mayor comunidad de inversores en habla hispana, donde públicamente se resuelven dudas, planteamos caso, comentamos novedades pues, de lanzamientos de productos, de ofertas, de fondos, del mercado. Todo esto se hace público y además cuando entras puedes ver en el pasado las cientos y cientos de dudas y testimonios de clientes que ya han estado y que están en nuestro servicio. Pero además de todo esto, por si fuera poco, te damos también una llamada gratuita con un experto hipotecario de nuestro broker, que es Aqueos, para que te resuelva todas las dudas que puedas tener sobre si te compensa amortizar, sobre si te compensa hacer una subrogación, sobre si hay mejores hipotecas en el mercado, sobre qué hipoteca es la máxima que te van a dar, sobre qué tipos están dando ahora mismo pues en el mercado, sobre absolutamente todo para que de tu hipoteca tomes la mejor decisión. En definitiva, es un bonus diseñado para que nada te frene. Porque sí, la información que vas a tener en la formación es relevante, pero no te voy a engañar. Con la formación por sí solo, probablemente no serías capaz de tomar acción y de implementar. Aquí te pongo a mi equipo y a mí, mano a mano, codo a codo, individualmente y grupalmente, para que nada te frene y ayudarte a implementar absolutamente todo y resolver tus dudas y llevarte de la mano. Además de esto, he diseñado otro tipo de bonus. El segundo bonus es el de tributación y estrategias fiscales, trucos de optimización, entender bien cómo funciona la fiscalidad de todos los productos, estés donde estés, y ayudarte a resolver todas esas dudas que puedas tener sobre la implicación de la tributación y las distintas estrategias fiscales relacionadas con los productos de ahorro y de inversión. El tercer bonus es súper importante y especial, y es la guía para vivir de tus inversiones en la jubilación. Aquí vemos carteras de rentas, de reparto, vemos cómo planificar esa jubilación, las cosas que hay que tener en cuenta, productos interesantes para la gente que está jubilada, cómo planificar el testamento, cómo sacar el máximo partido a tu jubilación y cómo estructurar tus inversiones e ir vendiéndolas poco a poco para generar el menor impacto fiscal y sacar el máximo rendimiento de ellas y sacar todo el partido a tu dinero. Al final, recuerda siempre que invertimos con un objetivo, que es el de vivir mejor. Y de esto es de lo que se trata en este bonus. De convertir todo ese dinero que vas a acumular en rentas que te permitan vivir una vida muy rica y jubilarte cuando lo desees. Además de esto, porque muchas veces a este servicio entran familias, entra una mujer con su marido, un marido con su mujer, un chico con su novia, un hermano con sus padres, ¿no? Un hijo con sus padres. Tenemos una formación dentro de la formación que es el bonus de finanzas en familia. Aquí vas a aprender a crear un plan de inversión para tus hijos, enseñarte cómo tributan las cuentas de los hijos, enseñarte las finanzas básicas para que ellos se motiven y empiecen a invertir, hacer un testamento, preparar la herencia, charlas de dinero en pareja para que no haya tabú y estén los dos alineados. Y en general vas a ver cómo tu familia va a crear un patrimonio inquebrantable y un legado único. Porque este camino, cuando sumas fuerzas con tu entorno y tu familia, se vuelve aún más fácil y se vuelve aún más potente. El quinto bonus que complementa nuestro servicio es el plan de carrera para aumentar tus ingresos. Este bonus es especialmente diseñado para ayudarte a crecer profesionalmente y aumentar tus ingresos. Queremos que puedas subir tus ingresos por encima de la media, que aprendas a detectar si estás estancado en una empresa, que aprendas a ver oportunidades de crecimiento y que por tanto aprendas a negociar tu salario y esas estrategias que te permiten crecer profesionalmente con el objetivo de que cada vez ganes más. Porque recuerda que hay un límite a lo que puedes ahorrar, pero no hay un límite a lo que puedas ganar. Y con esto te vamos a ayudar a que saques ese potencial que tú tienes personal y crezcas profesionalmente. Esto te lo acompañamos de un bonus muy importante porque hemos detectado que demasiadas personas tienen problemas, tabús o incluso una especie de traumas con la psicología relacionada del dinero, ¿no? Y la mentalidad es muy importante para dominar el dinero y ponerlo a tu servicio. Aplicamos todos y te explicamos todos los sesgos psicológicos que hay para que jueguen a tu favor y puedas llevar mejor pues lo que es la volatilidad, comprender mejor cómo funciona el riesgo, cómo tratar esto en pareja, cómo tratar esto en familia y en definitiva que te quites los tabús y que aprendas a usar los sesgos a tu favor para que con tu dinero crees esa máquina inquebrantable de creación de riqueza. Y por último, y esto es exclusivo y es la primera vez que lo hago, vamos a hacer un evento presencial a principio de 2026 llamadas Jornadas de la Inversión y las Finanzas Personales, donde nos vamos a reunir, va a ser gratis para ti y vamos a tener un día entero de charlas, podcasts, conocernos en persona, consultorios, comida. Va a ser increíble, donde todos los clientes y mi equipo y yo vamos a estar ahí para conocernos y pasar
el día. Va a ser a principios de 2026, aún no le hemos puesto la fecha y bueno, ahora te explicaré cómo enterarte de todos los detalles y cómo poder apuntarte a él. Pero déjame hacer un recap de lo que te llevas, ¿vale? Porque Método Limbes es muy completo. Te llevas el acceso a los 4 módulos de por vida formativos y sus actualizaciones futuras y los 7 bonus que te he comentado para garantizar tu éxito. El acompañamiento individualizado y grupal, que es imprescindible, te llevamos de la mano, no vamos a dejar que nada te frene. Tributación, estrategias fiscales, aprender a vivir de tus inversiones en la jubilación, finanzas en familia, plan de carrera para aumentar tus ingresos, psicología del dinero y la invitación al evento presencial exclusivo. Quiero decirte que este programa, este servicio, no es para todo el mundo, ¿vale? Y que hacemos una criba y no dejamos entrar a todo el mundo. Para ello, lo que necesito, si quieres entrar, si te interesa, si quieres que nos metamos en tu vida y te ayudemos a crear ese plan y te resolvamos todas las dudas para que puedas ahorrar e invertir sin miedo, sin dudas y de manera segura a largo plazo, tienes que agendar una llamada con mi equipo de admisiones. En esta llamada vamos a analizar tu situación y vamos a determinar si el servicio es para ti o no, si estás en situación de dar ese cambio, si estás en situación de que te ayudemos. Y te vamos a dar toda la claridad que necesitas para que empieces tu proceso como inversor, tanto si al final compras como si no compras nuestro servicio. La llamada es totalmente gratuita, no hay ningún tipo de compromiso y vas a ver que vamos a ayudarte. Para agendar la llamada y descubrir las condiciones, el precio y cómo te vamos a ayudar a ti personalmente y si de verdad podemos hacerlo, puedes escanear este QR o poner en el navegador web javlinares.com/agendar. También tienes abajo en la descripción el enlace para que lo puedas hacer. Déjame decirte que si haces la llamada y te decides por entrar, hay un riesgo que es nulo para ti, porque tienes 14 días para poder devolver el dinero. Prácticamente nadie nos lo pide, por eso hacemos esta garantía tan agresiva, porque a la gente que ha entrado le hemos cambiado la vida. Y esto lo notamos en los cientos y cientos de testimonios que tenemos de clientes que están totalmente satisfechos. Clientes como Lorena, que como le ha dicho a Marc, que es el director académico y su tutor, dice que de lo único que se arrepiente es de no haberlo hecho antes, que es una formación muy completa que te aporta los conocimientos necesarios, pero que además el tener el apoyo de los tutores le ha cambiado pues todo, ¿no? Raquel nos dice que con 26 años formarse con Método Limbes y formar parte de la comunidad es la mejor inversión que ha hecho en su futuro, pero que además ha tenido la suerte de contar con José Trecet, que es su tutor financiero y que le ha ayudado absolutamente en todo. José nos dice que esta formación le ha cambiado la vida financiera por completo, que antes era un desastre, que no sabía por dónde empezar y que gracias a Javi Linares, que soy yo, y a mi equipo, que son unos cracks, tiene las herramientas para gestionar sus ahorros como un pro. Dice que la estructura del curso es genial, que todo está claro y fácil de entender y que la mentoría que tiene directa conmigo y con mis tutores es increíble y que siempre estamos dispuestos a ayudar y a dar ayuda personalizada. Dice que lo que más le gusta es que no solo enseñamos a invertir, sino que también ayudamos a entender cómo funciona el mercado y a tomar decisiones informadas y que ya se siente seguro y confiado en su capacidad para generar sus finanzas y alcanzar sus objetivos. Sabrina dice también pues, que la escuela le abrió un mundo nuevo en la utilización del dinero, que los foros son súper nutritivos y que le hemos podido ayudar con todo el equipo de tutores. Paco, por ejemplo, dice que haber completado el curso ha sido un antes y un después en su forma de ver el dinero, la inversión y su futuro, que decidió empezar la formación para aprender a invertir con el objetivo de pagarse la licencia de piloto comercial y que a medida que avanzaba no solo se dio cuenta de cómo poder hacer eso, sino que alcanzó y obtuvo muchos más conocimientos para conseguir muchas más metas. Y da las gracias a Ramiro, que es su tutor individual con el que hizo las llamadas, por todo lo que pudo aprender. Natalia dice también que llevaba años y años viendo vídeos de YouTube e intentando formarse, pero que no fue hasta hacer el método Limbes que tiene la confianza para entender por qué invierte o no en cada cosa y crear una cartera completa y no hacerlo simplemente porque en X o vídeo de YouTube se recomendó. Así es que lo que te quiero decir es que ya hay muchos como tú que han dado el paso y que están poniendo su dinero a trabajar y cambiando su vida a largo plazo. Si hay algo increíble y que nos diferencia a Método Limbes de otras formaciones de por ahí, es el equipo tan increíble y profesional que tenemos. No solo estoy yo, que yo ya me presenté y ya habéis visto que he conseguido hacerme multimillonario gracias a las inversiones, gracias a multiplicar el dinero invirtiendo y que soy asesor financiero certificado. También tenemos un equipo en Limbes
Es que son auténticos cracks. Gente que viene de la banca, que le he sacado de ese mundo y la he traído aquí para ayudarte, para que te guíe, para que te complemente y para que te resuelva todas las dudas. Déjame presentárteles. Marc es nuestro director académico, es exanalista de inversiones, es asesor y gestor profesional con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y tiene algunas de las certificaciones más exigentes en el mercado, concretamente la de analista CEFA y la de EFA. Ramiro Iglesias viene de más de 30 años de experiencia en el sector bancario en Andorra, trabajando tanto en banca privada como para particulares y empresas, y tiene la certificación EFA y posgrado en dirección bancaria por IDEC. Es el responsable de la comunidad y el engagement y del soporte y la seguridad de los alumnos y su progreso. El equipo del Inves está compuesto también por Alberto Calatayud, que tiene más de 6 años de experiencia en el sector financiero y también en el inmobiliario y tiene un máster en mercados financieros. También por Joan Erra, que es economista titulado con certificación de European Investment Practitioner y Bloomberg Market Concept, por Albert Estrada, que lleva más de 32 años trabajando en banca privada y personal, tanto en Latinoamérica como en África como en Europa, y está a tu mano para ayudarte y tiene la certificación CEFA también de analista financiero. Tenemos a Óscar Bermúdez, que es ex responsable de banca patrimonial con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, tanto en la gestión patrimonial como en asesoramiento de inversiones y banca personal. Y tiene pues todos los certificados buenos habidos y por haber, el del EFA, el de CCI de seguros, el de crédito hipotecario, el certificado profesional en docencia. Y además está especializado en formación a personas mayores. Tenemos a José Trecet también, que es especialista en ahorro, fiscalidad y seguros, y que lleva más de 25 años divulgando por internet y siendo coach y tutor financiero. Y como ves, tenemos un equipo de profesionales que no son 4 frikis que les guste el dinero, sino que son gente que lleva toda su vida viviendo de ayudar a otros, empoderarles, gestionar dinero, gestionar inversiones, gestionar patrimonio, y con experiencia en banca personal, banca profesional y banca privada. Esta es la gente que junto conmigo va a estar semana a semana ayudándote en el soporte, en las llamadas, en las tutorías, en la comunidad, y que va a conseguir una transformación financiera en tu vida. Si quieres resolver dudas y ver si el programa es para ti, recuerda que puedes agendar con el QR o poniendo javierlinares.com/agendar. Pero mientras, voy a yo resolverte algunas de las dudas más frecuentes de clientes que estaban en tu situación y que tenían este tipo de preguntas. Mucha gente nos pregunta en qué se diferencia Método Inves de otros programas de finanzas del mercado, ¿no? Y al final, para mí la diferencia principal es la personalización, el acompañamiento y la calidad del equipo que tenemos. No solo yo, que a mí ya me conoces de YouTube, sino todo el equipo que has visto que viene de dar el mejor servicio en los mejores bancos de toda España y de toda Andorra y que son expertos en ayudarte y guiarte. Yo creo que ese soporte individualizado, esas llamadas individualizadas, esas llamadas grupales semanales, ese soporte ilimitado por correo y esa comunidad van a hacer que nada te frene. Pero además de eso, la formación que tenemos, hecha por mí, diseñada por mí y ampliada y complementada por otros compañeros que saben tanto o más que yo, hace que nada te frene, que sea totalmente diferencial. Luego, aparte, tenemos esa garantía de que vas a estar satisfecho, tienes 14 días para probarlo, pero además es que con el acompañamiento, la formación y los 7 bonus y el evento presencial que vamos a hacer, el tema de la psicología, el plan de carrera, las finanzas en familia, es todo un diseño didáctico y pedagógico de un camino que va de 0 a 100, de te cojo con dudas, que te las resuelvo todo, te ayudo, te enseño a planificarte y te acompaño para que no cometas ningún error y le des la vuelta a tu situación. Además lo hacemos a tu ritmo. Te he explicado que había 6 meses enteros de soporte, pero si tú entras y lo quieres activar más adelante e ir viendo la formación, puedes hacerlo en el proceso. No hay ningún problema. Una duda también que a veces nos dejáis antes de deciros por entrar o no, es ¿por qué debo de preocuparme ahora y no empezar dentro de un mes o dentro de un año? Pues bien, déjame decirte que en las finanzas el tiempo es oro por el interés compuesto, ¿no? Aquí tienes la diferencia de qué pasa si empiezas hoy o empiezas el año que viene. Si, por ejemplo, puedes ahorrar 200 euros al mes, que la mayoría de vosotros podéis, e invertirlos, el coste de esperar un solo año es de 34.000 euros a largo plazo por esa diferencia de poner a invertir más tarde el dinero, lo cual es un coste tremendo, el coste de esperar. Pero además es que si esperas hoy, el año que viene tampoco vas a entrar, el siguiente tampoco, y al final no lo harás por procrastinación y verás como otros ven como su vida se pone en modo fácil y la tuya, por desgracia, se pone cada vez más complicada por todos los problemas que hemos estado viendo.
También hay gente que me pregunta que qué pasa si no tienen muchos ahorros, ¿no? Si merece la pena invertir. Pues bien, ya hemos visto en la imagen anterior qué pasa con apenas 200 euros, ¿no? ¿Cómo te cambia la vida esos 200 euros? Yo creo que tengas el dinero que tengas, debes plantearte invertir y debes plantearte nuestro servicio, porque vamos a enseñar, punto número 1, a ver si puedes ganar un poco más. Punto número 2, a ver si puedes hacer optimización de productos de ahorro para ver si puedes ahorrar más a final de mes con los métodos que te vamos a enseñar de preahorro, de presupuestos, de optimización de productos, de hipoteca. Y ese ahorro, por poco que sea, sean 100, 200, 300, puede suponerte una diferencia a largo plazo de decenas o centenares de miles de euros que te cambie a ti la vida y a tu familia. Por tanto, tengas o no tengas ahorros, es imprescindible. Si quieres, recuerda que puedes escanear el QR y agendando la llamada de admisión, podremos ver tu caso y ver realmente si te podemos ayudar o es para ti o no el programa. Hay mucha gente también que nos pregunta si es adecuado si ya se tiene cierto conocimiento de finanzas. Bien, la realidad es que por supuesto que sí. El programa va de 0 a 100. Vemos en profundidad los tipos de activos, vemos momentos cíclicos, vemos volatilidad, vemos drawdown, vemos ratios, vemos cómo calcular rentabilidades de carteras de inversión. Lo vemos todo con tal nivel de detalle, efecto divisa, absolutamente todo, ¿no? Si hay que hedgear un fondo en función de cómo esté la divisa, lo vemos todo y te lo damos tan mascado para que potencies y multipliques tu conocimiento y estés tranquilo y convencido. Otra duda que a veces nos llega es si ya estoy invirtiendo por mi cuenta con el banco, que para qué necesito método Limbes, ¿no? Recuerda que el retorno medio del inversor era apenas un 2,6%. Yo te diría, oye, ¿tú estás sacando este 8, 10, 11% anual con tus carteras en los últimos años? Si la respuesta es que no, probablemente lo tengas complicado, ¿no? Activos como el oro, un 50% en este año, la renta variable en los últimos 5 años, un 16% anual. Puede que estés dejando demasiada rentabilidad encima de la mesa por invertir con tu banco o por hacerlo con tu cuenta y no optimizar bien tus productos. Nos ha pasado una de veces que hemos visto productos que tenían los alumnos contratados cuando entraron, que eran tan malos que decían, joder, Javi, si hubiera entrado 15 años antes, es que prácticamente tenía 1 millón de euros o medio millón de euros solo por haber optimizado bien el dinero que invertía. Con lo que, por supuesto, que es primordial que te lo plantees, porque puedes detectar muchos errores que te pueden estar costando mucho dinero. Aparte de esto, otra pregunta que nos llega mucho es la de cómo funcionan exactamente esas llamadas individuales. Bien, pues son llamadas que se adecúan a tus necesidades, que se dividen en esas 3 fases, ¿no? De auditoría y planificación, de descubrimiento de los activos y entender las distintas carteras de inversión y luego implementación de la cartera de inversión. Y al final lo bueno es que como van de la mano de todo el otro soporte grupal, del soporte individual por correo y de la formación, pues sirven para que uno a uno puedas aprender, despejar las dudas e implementarlo todo de la mano de los pedazos de cracks, de tutores y de mi mano que hay. Yo creo que es lo más valioso del servicio, el poder resolver todas esas dudas uno a uno. Otra pregunta que a veces llega es cómo funciona la comunidad de Fórmula Limbes, ¿no? De método Limbes. Y es pues muy sencilla de entender. Es un foro abierto, diferenciado en el foro general, luego un foro por renta variable, otro por oro, otro por Bitcoin, otro por renta fija y otro por inmuebles. Y ahí puedes preguntar dudas, hablar de cómo está el mercado y te contestamos todos los días. Otros compañeros que ya llevan mucho tiempo en la comunidad también contestan y que saben mucho. Y es muy enriquecedor porque la gente se sincera, comparte experiencias, conocimientos, vivencias, lo que está haciendo, lo que no, los errores, los aprendizajes. Y de verdad que es una cosa que la gente mete en su día a día y que luego le encanta estar ahí, leer, escribir y aportar. Otra pregunta que me llega también a veces es que ¿qué pasa si se tiene entre 45 y 50 años? Si es demasiado tarde para empezar. Y la realidad es que nada menos de la realidad. Cuando uno tiene entre 45 y 50 años, tiene sí o sí que hacer mínimo 2 cosas. Planificar su jubilación y empezar ya a invertir para tener ese extra en la jubilación. Y luego 2, invertir para vivir muy bien cuando tenga 70, 80, 90 años y poder cubrir gastos médicos, tener quizá un entrenador personal, viajar más, tener una segunda residencia y luego adicionalmente pues aprender a invertir para tus hijos, dejarles un legado o simplemente invertir para tener más dinero en el banco, pero con 45 y 50 años teniendo en cuenta que la esperanza de vida no para de crecer es imprescindible. Si tienes 45, te queda el doble de vida. Fíjate si es importante que inviertas. Y si tienes 50, con lo que evoluciona la medicina y la tecnología, estoy seguro que vas a vivir también hasta los 90, 95 o 100 años. Con lo que es imprescindible que empieces ya, aunque sea desde cero. Porque en 10, 15, 20 años puedes obtener muy buenos retornos y multiplicar por mucho
tu dinero. Otra pregunta que a veces me hacen y que me encanta siempre responder es si es posible perder el dinero siguiendo el programa. La realidad es que no, porque para eso estamos nosotros, para eso está la formación. Como puedes perder dinero invirtiendo si lo haces sin conocimiento y sin acompañamiento. Y nosotros te damos el conocimiento con la formación y todo el acompañamiento para que resuelvas las dudas y estés seguro de lo que haces. Nos vamos a garantizar de que no tomes ni una sola mala decisión. Pero además tienes que entender una cosa, perder tu dinero ya lo estás perdiendo. La inflación, 200 euros al mes durante 30 años, son 72.000 euros acumulados que se los devora la inflación, como vimos. Y en cambio esos mismos 200 euros durante 30 años en un fondo indexado al 9% son 368.000 euros. Esto sí que es proteger tu dinero y a eso es a lo que nosotros te vamos a enseñar. Si decides unirte a Fórmula Invest y haces tu llamada de admisiones, que te recomiendo encarecidamente que lo haces, lo que va a ocurrir es que te vas a encontrar con un responsable de admisiones que te va a escuchar, que no te va a presionar, que va a ver si esto es para ti, que va a resolver tus dudas y que si te animas te va a dar la opción de abrir, te va a abrir una plaza con pago único o financiado, que ofrecemos entrar hasta en 12 meses. Y si entras, vas a ver que tienes toda la formación a tu disposición, que puedes agendar ya la primera llamada con tu tutor individual, que podrás unirte a la llamada grupal de esta semana o de la semana que viene, que tienes toda la comunidad, todos los casos de éxito de gente que ha pasado y que ya están hablando. Es una comunidad muy viva. Y vas a ver que te vas a sentir increíble porque has dado el primer paso para cambiar tu futuro financiero. No se necesita demasiado tiempo para aprovechar esta formación. Más o menos yo te recomendaría que le puedas dedicar 2 horitas a la semana, 3 horitas a la semana, y con eso es tiempo de sobra. Piensa que puedes entrar, poner en pausa el soporte, ir viendo la formación, no caduca, puedes verla cuando quieras y luego activar el soporte cuando lo quieras utilizar. Con lo que realmente somos muy flexibles y te puedes planificar a tu ritmo. Con esto, lo que te animo es a que agendes la llamada de admisiones, que comentes tu caso con el equipo, no te van a presionar, lo que van a estar es ahí para ayudarte, y si te interesa y tú nos interesas como tipo de cliente, te abrirán la plaza y nos veremos dentro. Te quiero dar las gracias por toda esta horita y media que hemos estado aquí, espero que te sea útil, que hayas podido aprender un montón, que te animes a dar el paso a coger el control de tus finanzas y que nos vemos dentro, y si no te animas a vernos dentro, nos seguiremos viendo en siguientes vídeos. Pero ha sido un placer estar aquí, te doy las gracias por tu tiempo y nos vemos, como siempre, en las distintas redes sociales. Recuerda el QR o javlinares.com/agendar o el enlace que tienes abajo en la descripción y en el comentario fijado para conocer mi equipo, conocer el método al detalle y ver cómo podemos ayudarte. Nos vemos y gracias por tu tiempo.